La diferencia de los humanos sobre los diferentes seres vivos está dado principalmente por la corteza cerebral. Desde el punto de vista filogenético, la corteza nace en los reptiles, pero toma mayor importancia en los mamíferos. Si nos vamos mucho más allá, el cerebro de los invertebrados se compone principalmente de los ganglios de la base, mientras que la corteza lo es en los mamíferos. Desde el punto de vista evolutivo, esta corteza nace con el manto olfatorio, pero se yace superpuesta en la actualidad por la neocorteza, que es la encargada de realizar las funciones psicomotrices, es donde nacen las emociones y, obviamente, el pensamiento crítico. Así que el día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de la corteza cerebral, desde un punto de vista tanto histológico como anátomo-funcional. Vamos, antes de empezar a hablar, si alguien está más interesado en este tema, aquí les voy a poner una imagen de un libro que es de Brodmann, propiamente, la localización en la corteza cerebral, me parece que se llama, y para que lo puedan ir a buscar y lo vayan a leer, que está interesante. Así que bien, vamos a revisar en esta entrega, pues, cómo se encuentra estructurada la corteza cerebral, cómo está la organización laminar y columnar, las células que lo componen, las interrelaciones corticales que existen y, lo más importante, el mapa del cerebro, o sea, las áreas de Brodmann. Ya vamos a hablar. Antes de entrar en materia, hay que empezar a definir ciertos términos, ¿no?, que pueden encontrarse cuando vayan leyendo sobre este tema, sobre todo. Primero, tenemos que la corteza, como se la puede dividir, en diferentes formas, ¿no? Las más comunes, y creo yo a mi criterio, la más acertada debería ser desde un punto de vista filogenético, evolutivo. Y así es como se divide de la siguiente manera: en un neocórtex, que es la nueva corteza, corresponde al 90% de toda la corteza cerebral. Tenemos un alocórtex, que es la filogenéticamente más antigua, que se compone de un arquicórtex y un paleocórtex. El paleocórtex correspondería a la formación del hipocampo, eso lo podemos ver en otro video. Y el arquicórtex, en cambio, se compone del manto olfatorio, la corteza olfatoria también, que es la primera que nació. Y también existe un mesocórtex, que es como esa transición que encontramos, por ejemplo, en el giro del cíngulo. Encontramos esa transición de la neocorteza a la formación del hipocampo, ¿no? Esa transición de mesocórtex. Eso podrían encontrar. También existe otra división que es según la capacidad, no la capacidad, según la disposición de las láminas, si son heterotípicas o son homotípicas. Heterotípicas quiere decir que hay una variación en el tamaño de estas láminas, y la homotípica es que es igual. Y dentro de las heterotípicas tenemos que son agranuladas o granuladas, que ya las voy a mencionar después. ¿Por qué? También otra cosa que pueden encontrar es que existe el término palio para corteza. Corteza es sinónimo de palio, pero palio con I, escrito con I latina. En cambio, palio, esto de acá, es desde el punto de vista filogenético, hace referencia a lo más antiguo, ¿no? Y neo a lo nuevo. Eso como términos, y ahora sí, entremos pues a hablar en materia. Entonces sabemos que la corteza es ese manto de sustancia gris que se va a encontrar tapizando prácticamente toda la superficie del cerebro. Se dice que esta corteza tiene un área de superficie aproximadamente del 0.74 metros cuadrados y tiene aproximadamente de 1 a 4 milímetros de espesor. Es mucho más gruesa en la superficie externa de los giros y va a ser mucho más fina en la profundidad de los surcos. Bien, entonces las células principalmente que vamos a encontrar aquí van a ser tres tipos celulares diferenciados: las células piramidales, las células fusiformes y las células estrelladas. Tanto células fusiformes como estrelladas van a ser interneuronas, y las células piramidales, aparte de establecer sinapsis con interneuronas, también van a emitir fibras de proyección hacia otras áreas. Vamos a ver después. Ahora, estas células fusiformes, si estamos hablando que se encuentran en la primera capa, se van a denominar células horizontales o células de Cajal-Retzius. Estamos hablando, en cambio, de la capa más interna, la capa número 6, se llaman células de Martinotti. Cabe mencionar también que las células estrelladas van a ser principalmente células GABérgicas inhibitorias,
lo que quiere decir que van a secretar el neurotransmisor GABA y van a tener la función de inhibir las células piramidales, sobre todo, porque establecen sinapsis con células piramidales. Y en cambio, las células piramidales, ¿no?, van a tener la importancia que se van a encontrar tanto en la lámina 3 como en la lámina 5. Vamos a ver después cómo se llaman las láminas. Las vamos a encontrar en esta zona y va a tener importancia en la lámina número 5, ya que aquí van a existir las células gigantes de Betz, donde van a medir más de 100 micrómetros de altura estas células, ¿no? Y también podríamos decir que estas células piramidales son, según la clasificación morfológica, células de Golgi tipo 1, ¿no?, que son las más largas. Así que bien, ¿cómo se encuentra organizado la corteza? La neocorteza se encuentra mediante los estudios de la citoarquitectura y la mieloarquitectura, utilizando tinciones tanto de Nys como tinción de Golgi para identificar la morfología y tinción de Weigert para identificar la mielina. Se ha podido identificar 6 láminas principales de toda la corteza cerebral, según von Econom. Y bueno, esto quiere decir que encontramos una lámina del 1 al 6, que también puede tomar otros nombres, como por ejemplo la lámina 1, la capa molecular, la lámina 2, esto por ejemplo, acá donde estoy señalando es la superficie externa, esto sería por acá, y acá abajo, la número 6, la parte más interna, que está en contacto con la sustancia blanca. Entonces tenemos en la profundidad la lámina número 1, que sería la capa molecular, la lámina número 2, que correspondería a la capa granular externa, la lámina 3, la capa granular, piramidal externa, la número 4, esta es la granular interna, número 5, piramidal interna, y número 6, multiforme. Estas 6 capas tenemos en toda la corteza. Y aquí es donde decía yo, ¿no?, la corteza heterotípica, que puede ser granular o agranular. ¿Esto por qué? Si es granular, porque tanto la lámina 2 como la lámina 4 se encuentran, son gruesas, ¿no? Se encuentran más desarrolladas que la lámina 5 y 3. ¿Y esto por qué? Porque en la lámina 3 y 4 encontramos las células piramidales y donde no se utilizan, por ejemplo, las encontraríamos en el giro poscentral, en el área somatostésica primaria, aquí, somatosensitiva primaria, en el giro temporal superior, por ejemplo, donde encontramos área auditiva primaria, que vamos a ver después, y también la podríamos encontrar en la formación del hipocampo. En cambio, el tipo de corteza heterotípica agranular, que no presenta granos, tendría una lámina 2 y 4 menos desarrollada y lámina 3 y 5 más desarrollada. Esto lo encontramos obviamente en capas donde se necesita harta actividad, sobre todo de las células piramidales, como podrían ser el giro precentral, prerolándico, el área motora primaria, podríamos encontrar en la área motora suplementaria también, ¿no? Sobre todo donde necesita estos axones para de las células piramidales, ¿no? Y bueno, como había mencionado, para el estudio y la identificación de la corteza se han utilizado distintos tipos de métodos de tinción para poder identificarlo, ¿no? Y esto es más sobre literatura antigua que nos menciona la disposición de las capas. Bueno, varían un poco, ¿no?, en el nombre. Por ejemplo, la lámina 1 sigue siendo molecular, la lámina 2 es la granulosa externa, la lámina 3 es la piramidal, la 4 es la granulosa interna, la 5 sería la ganglionar, antiguamente. Aquí podríamos observar una tinción de Golgi y acá una tinción de Weigert, donde identificamos, como la tinción de Weigert tiñe la mielina, podríamos encontrar estas bandas tanto tangenciales como radiales. Ese es otro término, tangencial quiere decir horizontal y radial vertical. Y bueno, aquí encontramos estas sustancias, esta sustancia blanca, que sería la banda externa de Weilager y la banda interna de Weilager, corresponderían a los axones de las células que encontramos en esta capa. Por ejemplo, las células estrelladas, que son células que son interneuronas, ¿no? Se dirigen de forma horizontal, por ejemplo. Es decir, y allí forman estas bandas.
¿no? Y bueno, después de la lámina 6 encontramos la sustancia blanca subcortical, que eso ya vamos a hablar a continuación. Aquí también podremos observar como los distintos tipos de cortezas, ¿no? Y aquí está la agranular, la corteza, esta es granulada, del lóbulo parietal. Aquí tenemos las fibras tangenciales y radiales que se forman las estrías, las bandas. Y bueno, de allí las conexiones que existen con la corteza, tanto las fibras aferentes como eferentes. Las aferentes quiere decir que llegan hacia la corteza y estas van a ser tanto fibras de asociación como fibras comisurales y fibras tálamo-corticales y fibras colinérgicas y aminérgicas. O sea, estas fibras de asociación cortas, ¿no?, de células piramidales van a llegar a la corteza. De asociación quiere decir del mismo hemisferio. Las fibras van a nacer, por ejemplo, si estamos hablando del hemisferio derecho, y van a terminar en el hemisferio derecho también. Las fibras comisurales, en cambio, van a nacer de un hemisferio y se van a dirigir hacia el otro. Y lo hacen mediante las comisuras del cuerpo que tenemos. Por ejemplo, la comisura blanca anterior, blanca posterior, pero lo hacen principalmente por el cuerpo calloso, porque es la comisura más voluminosa del cuerpo que tenemos. De ahí encontraríamos las fibras tálamo-corticales, que esto ya sabemos que vienen del tálamo, la mayor parte de las fibras hacia el área somatosensitiva primaria, hacia el giro postcentral. Y después tenemos fibras colinérgicas y aminérgicas, que estas vienen de diferentes centros como los núcleos del RAFE, locus ceruleum, hablando del tronco encefálico, del núcleo tuberoinfundibular del hipotálamo, por ejemplo. También eh, núcleos de la base del telencéfalo, donde encontramos la acetilcolina, ¿no? Todos estos tipos de células también ingresan para acá, a la corteza. ¿Y cuáles son las fibras que salen? Las fibras eferentes van a ser principalmente las fibras de los axones de las células piramidales, que se van a dirigir hacia lo largo del sistema nervioso central, como fibras eh, tanto de proyección como comisurales también. Y sobre todo aquí nace lo que viene siendo el tracto piramidal. Eso es lo más importante. Así que bien, antes de pasar a hablar acerca propiamente del mapa del cerebro, vamos, como había mencionado, para su identificación se han utilizado diferentes estudios fisiopatológicos, lo cual han utilizado, por ejemplo, esta técnica que es la tomografía por emisión de positrones, donde se encarga de identificar qué áreas del cerebro se encuentran utilizando glucosa, por ejemplo. Y también se ha utilizado el estudio de la resonancia magnética funcional, que es que encontramos esta activación de diferentes áreas del cerebro cuando utilizan oxígeno. Y con eso hemos podido identificar las 47 áreas de Brodmann, las cuales vamos a hablar a continuación. Bueno, no todas, sino las más importantes. Tendríamos principalmente en el giro postcentral, tenemos ubicado 3 áreas, que correspondería a la área 312 de Brodmann. En el giro postcentral, que este es netamente sensitivo y es el encargado de recibir todas las aferencias que vienen, por ejemplo, del tálamo. Y aquí las hace conscientes, ¿no? Encontramos el homúnculo de Penfield, donde se divide en la cara central por los miembros inferiores, en la superficie medial por parte de los miembros, las manos, y encontramos inervado de densa manera, también en la cara, y parte de los órganos como lengua y laringe, ¿no? Más hacia inferior. Después tendríamos el área 4, que es el área motora primaria. Esto es una vista medial y una vista lateral. El área motora primaria es el área se encuentra ubicada en gran parte en el giro precentral, perdón, y aquí es donde van a nacer las fibras motoras para el control, en cambio, de los miembros superiores, o sea, de todo el cuerpo, ¿no? Pero estas son las fibras motoras, y en cambio en el área 312 es donde llega esa información como lo que sentimos y sobre todo.
la información sensorial. Después tendríamos el área sensitiva suplementaria, que sería el área 5 y el área 7 de Brodmann. También el área 40 es suplementaria, que ayuda a la identificación de los estímulos sensoriales. Tendríamos el área 41 y 42 de Brodmann, que corresponde a el área auditiva primaria, y es aquí donde van a llegar por medio de el colículo, los colículos inferiores, van a emitir sus fibras, sus radiaciones aquí, hacia esta área del lado contralateral. Esto es importante, esta información viene del lado contralateral del cuerpo, y es por eso que si tenemos una lesión a este nivel se representa del lado contrario. Esto es para evitar daños homolaterales y sean perjudiciales para el cuerpo, ¿no? Después tendríamos el área 8, 9, 10, 11 y 12, que es, no, perdón, el área 9, 10, 11 y 12, que correspondería a la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es la encargada de darnos el juicio crítico que tenemos nosotros. O sea, la diferencia que nos hace tanto hacer cálculos como la planeación de las actividades y todo, ¿no? Después tendríamos el área número 8, que es área motora, es el campo visual frontal, donde nos ayuda con el procesamiento de la visión. Y el área 17 de Brodmann, encontramos en el surco calcarino, es el área visual primaria. Aquí es donde encargamos de procesar todos esos estímulos visuales. Y tenemos el área 18 y 19 de Brodmann, hacia los alrededores, como áreas suplementarias que nos ayudan, por ejemplo, a observar, a identificar lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el giro parieto-occipital encontramos dispuesto una zona para identificar los colores, otra los rostros y otra las formas. Esto también tiene conexión, como por ejemplo con el uncus, que nos ayuda con la detección de los rostros. O sea, un daño a este nivel del área 17 de Brodmann nos podría dejar prácticamente ciegos, sin ver. Después tendríamos como áreas más importantes, también tendríamos el área 44 y 45 de Brodmann, el lóbulo frontal, que es el área motora. Si estamos hablando del área motora del habla, si estamos hablando del hemisferio dominante. Si estamos hablando del hemisferio que no es dominante, sería el área motora en vez de ser el área motora del habla, nos ayuda a la entonación. Aquí en la corteza, el área 22, el área 40, el área 39, corresponde al área de Wernicke. Todo esto de aquí. Y esta está relacionada, es más importante, porque se encuentra relacionado con lo que viene siendo la comprensión del lenguaje. Después tenemos el área 34, por ejemplo, el área entorrinal, es parte de la corteza olfatoria. Y como área del lóbulo límbico tenemos el 24, 23, el 32, también parte del lóbulo límbico. Eso es las áreas más importantes, lo que deberíamos saber. Y aquí era lo que mencionaba del área motora primaria, nace del giro precentral y se dirige, por ejemplo, hacia la médula espinal como fibras córtico-espinales. Y es para inervar las partes más, más finas de nuestro cuerpo, como los dedos, para poder escribir, dibujar, para poder operar, tocar instrumentos, entre otros. ¿No? Eso ha sido todo. Espero que me haya hecho entender. Y nos vemos en una próxima entrega.